Buenos días, estimado amigo, y continuamos con la porción de la Torá de la semana. En esta semana tenemos una de las para allá, podríamos decir, donde se manifiesta a full, en una terminología muy común, la fortaleza, la gloria de Dios, los milagros de Dios, quizás tantos sinónimos que podíamos aplicar. En esta para allá, que se la conoce como Vesh Laha, o sea que significa cuando envió. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 17 en adelante. Junto al pueblo de Israel estamos leyendo esta para allá en este Shabbat. En nuestra Biblia, el versículo 17, que de esta para allá, dice, y luego Faraón dejó ir al pueblo, que no es como lo dice en el original, ¿no? Volvemos a repetir, todo como un dicho italiano dice, toda traducción es su tradimento, toda traducción nunca es tan mantenida en la esencia, ¿no? Y aquí vemos que en este versículo que caracteriza el título de esta para allá, recordemos, siempre trato de recordar para aquellos que sintonizan por primera vez este programa de radio, la palabra para allá significa porción, la porción de la Torá que se lee en la semana, que va acompañada por la astaraf. La astaraf sería la concordancia de esta porción de las escrituras, que se encuentra en el libro de los profetas, a veces se encuentra en diversas partes de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Y como mesiánicos, como cristianos que somos, que creemos en el Mesías, también podemos agregar el astaraf, o sea, la concordancia de esto, a los dichos de Yeshua. Pero en este momento nos vamos a detener en este pasaje, que en nuestra Biblia lo traducen, y luego Faraón dejó ir al pueblo, ¿no? Después de las plagas, habíamos visto todo esto, y aquí empieza una serie de acontecimientos milagrosos, ¿no? Milagrosos. Bueno, si quieres compartir esto con tu amigo, con tu vecino, quiero recordarte quién te habla, un servidor, Néstor Veronelli, y recordarte la idea y el contexto de este preámbulo que vamos a compartir hoy, y es que podamos reconocer que Yeshua jamás conoció una iglesia como tal, como la conocemos hoy, que los apóstoles jamás visitaron una iglesia como la conocemos hoy, que ellos celebraban el Shabbat, que guardaban el día de reposo, que guardaron Torá, inclusive contrariamente a lo que muchos opinan, podemos ver al apóstol Pablo haciendo sacrificios aún cerca del año 30, 40 de la era cristiana o de la era común. Entonces podemos ver de que una cosa son los mandamientos para los hebreos y otra cosa vemos que dentro del pueblo de Israel también hay diversos mandamientos, mandamientos para la mujer, mandamientos para los levitas, mandamientos para el sacerdote, mandamientos para los descendientes de Aarón. Entonces, contrariamente a lo que opinan muchos ministros de que Jesucristo vino a abolir la Torá, todo lo contrario, ¿no? En Mateo 5, 17 dice el Señor, no penséis por un instante que he venido a abolir la Torá y los profetas, sino por el contrario, he venido a cumplir, y ni una jota ni una tilde, lo dice en español, en realidad lo diría en hebreo, ni una alef ni una tap, pasará porque mi palabra permanece para siempre, su Torá permanece para siempre. En el libro de los Salmos y del Salmo 119, que se cita usualmente muchas veces, Señor, acuérdate que en la juventud, porque tu palabra es lumbrera a mis pies, tu palabra es más dulce que la miel, todo eso se refiere a la Torá. Muy pocamente reconocido. A veces pensamos que estamos hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación de Yeshua, de esta Torá manifestada. Yeshua es la Torá hecha carne, es la instrucción de Dios hecha carne y da la verdadera interpretación de la Torá. Por eso nosotros apuntamos a que podamos volver a la fuente, como el pueblo de Israel lo hacía, como lo hacían los primeros llamados cristianos, en realidad eran mesiánicos, porque la palabra Cristos es una palabra que no proviene del hebreo, sino que se trató de adaptar a idiomas gentiles, pero sí podemos conocer que el único pueblo en la faz de la tierra que esperaba un Mesías era el pueblo de Israel. Entonces me gusta a mí basarme de la fuente y compartir contigo que la fuente habla de un Mesías judío
que viene para los judíos y que después se incorporan a Israel los gentiles por gracia, con también preceptos diversos a las exigencias del pueblo de Israel. Esta sería la verdadera presentación o carta de presentación para poder comprender este programa. ¿Por qué este programa lo hemos llamado Kol HaTorah, la voz de la Torá? Porque era aquello que citaban los apóstoles. Cuando el apóstol Pablo predicaba, dice que los de Berea eran muy nobles. Eran muy nobles, porque cotejaban lo que el apóstol Pablo decía. No era que se comía todo lo que decía cualquier predicador que andaba divagante por ahí, sino que los de Berea eran nobles, porque cotejaban lo que Pablo decía conforme a las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras que tenían los de Berea? ¿Tenían el Evangelio de Juan, Apocalipsis, Primera de Corintios? No. Los de Berea tenían la Torá, la Tanaj, los profetas, los salmos. Esa era la Biblia que tuvieron hasta el año 70. Y después, se fue organizando el canon cristiano, como lo conocemos hoy, pero es importante que si perdemos la raíz, el árbol es débil. Tenemos que volver a la raíz, y la raíz son los profetas, la Torá, los salmos, la Torá, sobre todo, que la instrucción, Torá mal traducida ley, sino que la instrucción de Hashem, del Eterno, de Dios, de Adonai, para su pueblo. Entonces, convengamos que estamos haciendo nada más ni nada menos lo que hacían los apóstoles y los profetas. Tantas cosas tenemos para hablar. Por ejemplo, cuando terminaban de cuando terminaban de hablar la palabra de Dios, se reunían a partir el pan. Y este era el primer día de la semana. Y muchos confunden con el domingo a la mañana, pero en realidad el primer día de la semana comenzaba a finalizar el Shabbat con la primera estrella. Sería para nosotros, en el mundo gentil, sería un sábado a la noche. Ese era el día que terminaba y comenzaba el primer día de la semana, que no es lunes, sino el domingo, porque el día de reposo era el Shabbat y era el día de descanso, y el primer día de semana era lo que hoy se llama domingo. En el pueblo hebreo se lo nombraba por número: primer día, segundo día, tercer día, y se llega al séptimo día, que cual es Shabbat, día de reposo, día de bendición. Por eso debemos conocer todo este contexto. Y este día era donde se leía la Torá, tanto en hebreo como en arameo, para que el pueblo pueda interpretar. Tanto en hebreo y en arameo, recordemos, ya mencionaremos y estudiaremos juntos mucho más. En hebreo era la Torá en hebreo y en arameo era el Targum. No confundir con el Talmud, que es otra cosa. El Targum era la Biblia aramea, y si quieres saber de dónde sale esto, agarres el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8, verá que cuando el pueblo de Israel perdió la lengua hebrea, al estar esclavo en otros países, estuvo más familiarizado con el idioma de Babilonia, con el idioma arameo, y entonces prácticamente se transformó en un idioma oficial para ellos. Entonces Esdras comenzó a darle el entendimiento para que ellos pudieran entender la palabra de Dios en idioma arameo. De ahí nace el Targum, lo que se conoce la Biblia aramea. Por eso, cuando estaban en Israel, leían la Biblia tanto en hebreo como en arameo, para que el pueblo común que no sabía el hebreo bíblico pudiera entender las escrituras a través del arameo o del Targum o Targumín, como se los conoce. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Este tema lo seguiremos ampliando porque creo que necesitábamos repetir, dado que tenemos 2000 años, en realidad 1700 años, de donde ha habido una gran mala interpretación de los dichos de Yeshua, una mala presentación del Yeshua histórico a un Yeshua que lo vemos más familiarizado con Occidente que con el Oriente, donde es su verdadero contexto. Vamos a la palabra de Dios. Y dice la Torá en el capítulo 13, verso 17, donde recordemos, esta la parashá de esta semana, es justo la parashá central del Éxodo, donde narra todos los milagros que ocurrieron cuando se abrió el Mar Rojo y muchas cosas más. Pero
siempre arrancamos por el título, está para allá, que se la conoce como Meshlahá, que significa cuando envió. El primer versículo dice así, leyendo una Biblia como me gusta a mí, y me gustaría que tú te compres una Biblia interlineal hebreo-español, dice, y fue cuando envió el faraón al pueblo y no los guió el Todopoderoso por el camino de la tierra de los filisteos, pues cercano era, porque dijo el Todopoderoso, no sea que se arrepintiera el pueblo al ver la guerra y regresen a Egipto. Bueno, aquí vemos que es muy diverso cuando leemos una traducción en español, traducción, que volvemos a recordar, muchas veces la traducción puede ser un tradimento, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo. Pero en el original no dice que dejó ir, dice, el Faraón envió. Y bueno, a veces acá tenemos que mirar la profundidad de esta palabra, ¿qué es el título de esta para allá de esta semana? Algo que culturalmente los hebreos vienen practicando más de 2000 años. Recordemos otra vez más que Yeshua, cuando leyó la Astaraf de Isaías allí en la sinagoga, estaba haciendo nada más ni nada menos lo que estamos haciendo ahora, leyendo la Torá, la Astaraf y los profetas. Bueno, y envió. ¿Qué significa esto? Bueno, es para meditar mucho, ¿no? Porque una cosa es que dejó ir y otra cosa es que Faraón los envió. Le dijo, bueno, basta. O sea, estaba cansado de ver todas estas cosas, de la persistencia de Moisés, de las señales, y hemos visto en la semana pasada que en realidad estas señales eran más para Moisés y su pueblo que para Faraón, contrariamente a lo que solemos pensar, que Faraón, ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Para que Israel pueda ver la gloria. Porque nosotros, los creyentes, los seguidores del Dios de Israel, somos lo que necesitamos muchas veces ver estas cosas. Es bienaventurado el que no ve y cree, dijo Yeshua, pero en este estuche de carne que estamos muchas veces somos nosotros lo que necesitamos ver. El incrédulo no quiere ver y aunque vea señales no creerán. Vemos que Yeshua dice ahí a los incrédulos, le dice, si aún Moisés viniera, ustedes no creerían. Ahí tienen a Moisés, escúchenlo, refiriéndose a la Torá. Entonces, acá vemos que el faraón los envía al desierto, pero Dios en su inmensa sabiduría no los manda por el camino más corto, donde estaban los filisteos y que podían producirle guerra, no porque Dios no tuviera poder para libertarlos o guardarlos, sino vuelvo al tema principal, el tema que el pueblo de Israel debía creer en su Dios. El tema es que tú y yo, que nos decimos creyentes, debemos creer, y para creer el Señor muchas veces tiene que hacer cosas que hasta que nos parecen desagradables para nosotros, como en este caso desviarnos de camino y hacer que el camino sea más largo. Y fue lo que pasó aquí. El Señor le hizo un camino más largo, pero el faraón, al contrario de lo que solemos pensar, en este caso no es que los dejó salir, como dicen las traducciones, sino que en lo literal dice, y los envió Faraón. Prácticamente dijo, bueno, basta, me tienen cansado, váyanse de una vez por todas. Todo esto lo permite Hashem. Muchas veces escucho hermanos que están continuamente peleando con el diablo y que esto y que el otro, y no teniendo presente que el Todopoderoso es el que gobierna absolutamente todo, el que permite absolutamente todo y el que muchas veces permite, probando nuestra fe, si realmente es una fe real. Recordemos, y vuelvo a ser insistente para que nos quede en la memoria, que la fe no es algo mágico, que la palabra fe es emuná en hebreo, y emuná no es algo que te sana o que ocurre milagro siempre, sino que emuná es fidelidad. Lo que Dios está pidiendo de ti es fidelidad. Por eso en el libro 10 del libro de Hebreos, cuando habla de que por la fe conquistaron muros, por la fe Rahab la ramera hizo esto, pero por la fe muchos fueron aserrados, dice. Aserrados, se cuenta la historia que Isaías fue cortado en dos dentro de un tronco. O sea que parece que esta fe como la ve hoy el mundo cristiano no era tal así.
porque ahí la fe fue que permaneció fiel hasta la muerte. Muy distinto a lo que nos presentan hoy, muy distinto. Y como el Evangelio sea anatema a todo aquel que predique un Evangelio diferente, con temor de Hashem, con temor de Dios, me gusta predicar aquello que está escrito. Y aquí dice, Vayahí Belahá, o sea, Faraón envió, los envió. Cuando él los envió, prácticamente muy distinto, no prácticamente, realmente muy distinto a decir que los dejó salir. Sino que acá dice, los envió, basta, no quiero escuchar más de Dios, váyanse. Todo esto es permitido por Dios. Amigo mío, todo lo que te sucede, bueno, malo, negativo, positivo, lo que llamamos como bendiciones y lo que llamamos como que esto no lo entiendo, por no decir otra palabra, todo proviene de Dios. Cuando podamos entender esto, tú tendrás paz en tu corazón y podrás entender que Dios está tratando con tu vida y podrás entender que Dios está haciendo algo maravilloso con tu vida. Porque cuando Dios trata contigo, cuando algo se pone difícil, cuando algo se pone dificultoso, significa que Dios está tratando contigo. Y si Dios está tratando contigo, es que te tiene en cuenta. Y si te corrige, te tiene en cuenta, es que no eres bastardo, así lo dice la Escritura. Bastardo es alguien sin padre y sin madre. Esto significa que te ha tomado por hijo. Y si te tomó por hijo, Dios permite todas estas cosas que te pasan. Entonces deja de preguntarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque lo único que uno puede hacer es empezar a dar vuelta en el desierto y no vas a seguir más y mucho tiempo más estarás en el desierto porque no estás aceptando la voluntad del Padre. Yeshua dijo claramente en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad y no la nuestra. Parece que eso los cristianos muchas veces lo salteamos. Yeshua mismo dijo, si puede pasar de mí esta copa, que pase, pero que se haga tu voluntad, oh Padre. Entonces, evaluemos nuestro corazón. Como habíamos hablado en la parashá anterior, cada uno de nosotros tenemos un pequeño faraón dentro de nuestro corazón, el cual tenemos que sacar. Pero también tenemos que sacar el muro que tenemos en nuestra vista espiritual para poder comprender que a veces las cosas que no entendemos, el propio enemigo, lo que nosotros llamamos enemigo, nos envía a esa tierra que todavía no la reconocemos. Aquí Dios permite que Faraón le diga, bueno, está bien, yo los envío. El Faraón nos envía a la tierra prometida, en esta para allá. ¿Por qué? Porque el Faraón también estaba cansado de escuchar que le hablaban de Dios, pero también ellos estaban vacilando sus corazones. ¿Cuántas veces podemos estar hablando de Dios a otras personas, pero ven en nuestra vida que tampoco hay mucha fe o no hay mucha demostración de un cambio de vida? ¿Cuántos hay que hablan de Dios? Y como decía un amigo mío, en la Biblia dice que nosotros somos carta leída, pero algunos son como diario mojado, no se puede leer nada en sus vidas, sino un palabrerío, como una cotorra que repite versículos de memoria, pero su vida deja mucho que desear. Que el Señor nos ayude. Faraón permite, por la gracia del Todopoderoso, que nosotros entremos en la tierra prometida. Pero en esa tierra que vamos a entrar, seguramente habrá dificultades, habrá problemas. Y muchas veces no nos lleva el Señor por el camino más corto. Porque el camino más corto posiblemente se nos presenten obstáculos que nosotros no estamos capacitados o fortalecidos para superar. Pero si nosotros realmente nos aferramos a la palabra de Dios, a sus preceptos, a sus mandamientos y a sus promesas, entonces podremos entrar en la tierra en el tiempo que Dios lo disponga. Y eso ya no depende de mí, ni de ti, ni de cada uno de nosotros, sino de lo que Dios evalúe conforme a la predisposición de nuestro corazón, conforme a la crédita espiritual de nuestra vida, conforme a la dedicación que tengamos nosotros al estudio de la Torá, a poder ese estudio ponerlo por obra, porque no son los oidores, sino los hacedores de la Torá los que hayan
el camino de salvación. En una oportunidad se le presentó a alguien a Yeshua y le dijo, ¿qué debo hacer salvo? ¿Qué debo, Señor, para ser salvo? No es que levantamos la manito y ahora yo creo en Cristo y soy salvo. No, eso no funciona. Eso funcionará en la teoría de algunos, pero no en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Yeshua le dijo, ¿has guardado los mandamientos? Sí, bueno, te falta esto, esto y esto, y si tú guardas los mandamientos, tienes la vida eterna. Claro que la fe no es por obras, pero tampoco la fe sin obras es muerta. Todo un tema para hablar y discutir en otro tema, en otro tiempo y en otro programa. Pero sí te puedo decir, amigo, que la fe sin obras es muerta. Y el Señor no busca oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Así lo enseñó. Entonces aquí vemos que el faraón envía al pueblo de Israel a que adore a su Dios. Y porque se cansó de escuchar el palabrerío, se cansó de ver señales, pero recuerde que también el faraón hacía señales. Y las señales del pueblo de Dios eran mucho más grandes, pero también él percibió lo que había en el pueblo de Israel. La prueba es de que Dios tuvo que lidiar con el pueblo de Israel y llevarlo por el camino más corto, porque temía el Señor de que si vieran la primer pruebita o la primera dificultad, se volvieran a Egipto. Muchas veces nos hemos preguntado, y los sabios de Israel opinan igual, ¿cuál era la esclavitud real de Israel en Egipto? ¿Es como nos muestra las películas, los lazos que le pegaban en la espalda? ¿O era que estaban cómodos comiendo ajo, cebolla, como ellos reclaman carne, y preferían estar esclavos de sus cosas antes que seguir al Creador? Bueno, quizás debemos preguntarnos cuál es la esclavitud o la idolatría. A veces miramos a unos que adoran imágenes y pensamos que es idolatría, pero hay otras idolatrías más grandes. ¿Cuál es la idolatría de tu corazón? El Señor hoy te habla y te dice que quiere que salgas de Egipto, de Misraín, pero también te advierte que será un camino donde Dios va a tratar continuamente contigo y donde habrá serpientes en el camino, donde habrá aguas amargas, donde habrá dificultades, donde el camino no será el más corto, pero si tú crees, verás la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a poder aprender de esta lección y no de aquellos que predican un evangelio light, aquellos que te dicen que venía Cristo y todo bien y todo feliz, pero después que cuando viene la prueba, mis hermanos queridos se desilusionan y abandonan el camino. Te aliento, amigo, el Señor busca adoradores y adoradores de verdad, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Que el Señor nos ayude a progresar y crecer espiritualmente basados en la roca que es el Mesías, y el Mesías es la interpretación y la revelación de la Torá misma, de la propia Torá, de la instrucción de Dios. Shalom Ubrajó, espero que sea de bendición, y si no has entendido el mensaje, pásalo de vuelta porque traté de ir muy rápido, tengo muy poco tiempo en esta radio, pero ampliaremos en próximos programas sobre estos temas tan interesantes. Esta es la voz de la Torá, Kol HaTorá, que podamos entender que los caminos de Dios son muy distintos a nuestros pensamientos y que los pensamientos nuestros muchas veces son muy distintos a los proyectos que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu hijo, para tu hogar. Shalom Ubrajó, paz y bendición, y la unción del Santo de Israel sea sobre tu vida. Bendiciones. Quien te saluda, el pastor Néstor Veronelli, desde Italia.